No se escucha. Aló, aló. Los invitamos a sentarse, por favor. Ah, ahí sí. Bueno, muy, muy buenas tardes. Quedan bastantes espacios por acá, así que los invitamos a sentarse alrededor asiento. Ok, bueno, les damos la bienvenida a todos a este encuentro con Alumni UC, que tiene como principal objetivo acercarnos y vincularnos con nuestros exalumnos. Y además poder escuchar a nuestro rector, Juan Carlos de la Llera, aquí presente, que nos va a conversar sobre los desafíos actuales y futuros de la universidad. Saludo entonces al rector, justamente a Mario Valdía, presidente de la Fundación Friends UC, a los miembros del directorio de Friends que están presentes hoy día acompañándonos, varios de ellos, a Francisco Gallego, prorector de gestión institucional, y María Montt, vicerrectora de Asuntos Internacionales de la universidad, ambos también miembros del directorio de Friends UC. La agenda de nuestra reunión considera tres partes. Palabras de nuestro rector, Juan Carlos de la Llera, que como decía, nos va a hablar sobre dónde está y para dónde va nuestra universidad. Muy importante, los desafíos de la universidad. Después el presidente de Friends UC, que va a hablar sobre la fundación y el rol de la fundación Friends UC. Y en tercer lugar tenemos un panel con dos muy destacadas académicas de la universidad, Loreto Cox y Julieta Suárez Cao, el que será moderado, ella, la moderadora las va a presentar a las profesoras, el que será moderado por la también académica Pilar Larroulé. Pilar va a presentar a los dos panelistas y yo aprovecho de presentarla a ella. En la actualidad, Pilar es académica de la Escuela de Justicia Criminal de la Universidad de Rutgers, es exalumna de la Universidad Católica y también ha sido profesora en nuestra universidad, una gran académica. Así que invitamos al señor rector para su presentación. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias primero a Mario por haber organizado este evento. Friends es una fundación muy querida por la Universidad Católica y la verdad es que hoy día tenemos a panelistas muy destacadas y queremos aprovechar ese tiempo. Yo anoche estuvimos haciendo esto mismo en Miami. A pesar de que esta presentación un poco, no sé si María está por ahí o la va a cambiar, eh, tomó un matiz un poquito distinto, pero la verdad que lo que les quiero contar, no más allá de 15 minutos, así que no se preocupen, es un poco dónde está la Universidad Católica y hacia dónde queremos ir ya con la universidad. Yo llevo 6 meses como rector. La verdad es que jamás pensé que iba a ser rector de la Universidad Católica. Es un proceso largo, complejo, que hay muchas variables que uno obviamente no puede manejar. Y estoy tremendamente orgulloso. Han sido 39 años en la universidad. No sé si alguno de ustedes acá ha sido mi estudiante, pero sí, algunos han sido. Pero anoche eran muchos, eran muchos los que han sido estudiantes. Y la verdad que la conversación estuvo muy entretenida en eso. Bueno, todo esto nace de una reflexión que yo hice el año 2023 cuando estaba haciendo un sabático en Suiza. Estaba en EPFL y había decidido ya no, había decidido terminar mi carrera académica investigando, haciendo lo que más me gusta, que es descubrir cosas en el mundo de los terremotos y en lo que yo me dedico. Pero estando en Suiza me pasó que tuve un par de experiencias que me hicieron repensar la posibilidad de plantear una propuesta a la Universidad Católica. Y eso fue lo que hice en octubre del año pasado. Escribí un pequeño documento que se llama Una nueva rectoría para la UC. Y ese documento fue el que yo fui conversando con las personas y finalmente terminó en ser electo como rector, o nominado en este caso de la terna por Monseñor Chumalí. Y una de las reflexiones que hubo ahí tenía que ver con que mucha gente en Suiza y en Londres, donde estuve también en UCL, me decían, ¿qué le pasó a Chile? Esa era la pregunta. ¿Qué le pasó a Chile? Igual era interesante y tuvimos muchas conversaciones a este jaguar, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, que de repente como que se
se tranca. ¿Ya? Y bueno, no sé, me pareció que era fundamental al empezar a ver los temas vamos a probablemente conversar un minutito sobre los temas de confianza. eh, ¿Qué ha ocurrido en nuestro país? Yo no quiero ahondar mucho en eso porque por lo demás hoy día tenemos panelistas que van a tocar varios de estos temas, pero, pero creo que hay algunas encrucijadas, ¿no es cierto?, en un Chile que está económicamente estancado, en que las proyecciones de crecimiento son 1,8%, ¿no es cierto?, en los próximos 10 años, y eso no va a permitir al país salir de donde está. ¿Ya? Entonces, la verdad es que es un tema que igual me motiva muchísimo. Pero apareció una cosa que es fantástica, que es cuando hacen las encuestas, ¿no es cierto?, sobre la confianza en Chile, las universidades están allá arriba. Son las únicas instituciones que están allá arriba. Y creo que eso es una plataforma que hay que aprovechar. Entonces, volviendo a eso, es que traté de armar ciertas ideas, conversé con 400 personas durante el año 2024 para entender bien qué pasaba con la universidad. Yo ya no era decano de ingeniería, había sido decano 12 años y me interesaba conocer qué estaba ocurriendo, cómo percibían, ¿no es cierto?, la universidad y el país. Una cosa que me llamó mucho la atención, y la Universidad Católica es una universidad que tiene una reputación alta, recién acaba de salir número 1 en Latinoamérica en el ranking QS. La verdad que igual es para sentirse muy orgulloso de todo lo que se ha hecho, no cabe ninguna duda. Pero cuando uno mira las grandes universidades del mundo, y algunos de ustedes pertenecen a esas universidades o han estado acá haciendo un posgrado, etcétera, hay un detalle que probablemente nunca se les ha escapado, y es que esas universidades producen transformaciones muy fundamentales en los entornos donde están. Y si uno va a Silicon Valley, bueno, ¿para qué hablar? ¿Qué es lo que ha hecho Berkeley? ¿Qué es lo que ha hecho Stanford? ¿Qué es lo que ha hecho un montón de universidades, UC Davis, etcétera? Si uno va acá a Boston, obviamente se da cuenta de lo que pasa, ¿no es cierto?, con Harvard, MIT, y muchas otras, ¿no es cierto?, BU, etcétera. Si uno va a Londres, se da cuenta de lo que pasa. O sea, la Universidad Inglesa, UCL, Imperial College, etcétera, Oxford mismo, son universidades que de alguna forma están muy preocupadas de sus entornos. Y eso como que me prendió una ampolleta y dije yo, chuta, esto en realidad debería ser mucho más intencionado en Chile. A pesar de que existe, y muchos de ustedes, sobre todo quienes están trabajando en educación, y los temas, por supuesto, de la escuela de gobierno, etcétera, están muy cercanos, ¿no es cierto?, a esa realidad. Si uno mira el globo, yo le hacía una pregunta a estas 400 personas con las cuales me reuní, que era muy directa. Le decía, ¿cuánto pesa la Universidad Católica en las tomas de decisión del país? ¿Cuánto pesa? ¿Ya? En el uso de la razón para realmente decidir sobre la política pública, ¿qué incidencia tiene en la universidad? La respuesta no era muy buena, ¿ya? En general. Y eso es un tema, yo obviamente quiero reconocer que aquí hay personas, hoy día mismo vamos a tener personas que están trabajando muy fuertemente en eso. Pero cuando uno mira el globo de la universidad, ahí falta. Y creo que hay un problema grande, por supuesto, de confianza. ¿Ya? Y se ha subestimado completamente lo complejo que es desarrollar confianza en la sociedad. ¿Ya? La relación, por ejemplo, de la universidad con la industria, o la universidad con el Estado, es lo que yo siempre he llamado esta última milla. La universidad es bastante mala en esa última milla. Falta mucho. ¿Ya? Y hablo también por lo que hacemos en las tecnologías, en las ingenierías, etcétera. Cuesta mucho. Antes de uno transferir una tecnología cualquiera, antes de que yo metiera un aislador sísmico debajo del hospital militar o meter un disipador de energía en la torre Titanium, antes de hacer eso pasaron años de relacionamiento con las personas que iban a hacer esa incorporación. ¿Ya? Y lo mismo pasó con el Instituto de Resiliencia y Tren que creamos, que fueron años de hablar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y con, obviamente, Senapred para lograr esas transformaciones, antes de que hicieran siquiera el intento de incorporarla. Yo creo que hay un aspecto ahí central y creo que esa confianza se tiene que ganar haciendo un esfuerzo que hoy día todavía la universidad no ha hecho. Y por eso que Francisco, que está acá, que es el nuevo prorector de gestión institucional, así se llama el cargo que Patricio Donoso había, como prorector anteriormente, había generado, es una prorectoría que tiene su foco, es justamente el de relacionamiento con la sociedad, con la industria, con el Estado y con la sociedad civil. ¿Ya? Y es un trabajo que estamos haciendo con muchísima fuerza. ¿Qué es lo que, perdón que suena el teléfono, pero que tengo a mi hijo que venía volando y que llegó recién ahora y vive en Nueva York, entonces debe estar desesperado por tratar de que nos juntemos, pero eh, ¿qué creo yo que ha sido, les cuento muy rápidamente lo que han sido estos más importantes en estos 6 meses que
que llevo como rector. Lo primero es que trajimos un equipo joven, distinto a la no sé, dirección superior de la universidad, que creo que, por supuesto, han sido meses de mucho trabajo, donde nos hemos enfrentado a problemáticas gigantes desde lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior en Chile, hasta problemáticas internas, donde tenemos que hacer, ¿no es cierto?, trabajar al Consejo Superior de una manera ligeramente distinta. Hemos hecho un montón de temas, no tiene sentido que les cuente acá, pero la verdad que ha sido meses muy bonitos, de mucho trabajo, y por supuesto que el proyecto por excelencia que estamos llevando adelante es la construcción de una nueva estrategia para la universidad. Esa nueva estrategia va a partir del año 2026 hasta el 2030. Es una estrategia que es importante en los recursos los cuales queremos invertir en Chile. ¿Ya? ¿Y cuál es el propósito? Y con eso un poquito voy a redondear algunas de estas ideas para no dilatarme mucho más. El propósito es el siguiente. El propósito es, desde la Universidad Católica, realmente transformar nuestro país, que yo creo que está en una encrucijada que ustedes van a conversar hoy día. ¿Ya? ¿Cómo lograrlo? Es algo que podemos conversar, es un tema no menor, pero es una universidad católica que va a estar demasiado volcada hacia la sociedad, ya probablemente como nunca antes. Y desde ahí va a construir la mejor academia, porque obviamente lo que tenemos que seguir haciendo nosotros es hacer la mejor investigación, descubrimiento, creación, formar de la mejor manera posible a nuestros estudiantes, desde el punto de vista disciplinar, pero también de ser los mejores ciudadanos posibles para nuestro país. A la universidad, por ejemplo, se le olvidó bastante el hecho de formar ciudadanos hace rato. No solo la católica, todas las universidades. Ahí creo que en Chile las consecuencias han quedado bastante claras en ese sentido. Entonces, esta universidad que se vuelca hacia la sociedad, de hecho, no lo puse acá, pero hay 6 objetivos estratégicos que estamos persiguiendo, que cruzan esencialmente los 3 motores de la universidad, ¿no es cierto?, que es la formación de personas, el descubrimiento, la creación y la traducción de eso en valor a la sociedad. Pero se complementa con un tema muy fuerte de lo que es la identidad, en la cual nosotros, ¿no es cierto?, nos basamos en nuestro proyecto educativo, y un tema que tiene mucho que ver con las conversaciones de hoy día también, que es cómo diversificamos la matriz de ingresos de la universidad. Hoy día la dependencia que la universidad tiene de matrícula es cercana al 70%, ¿ya? Me refiero a aranceles, y por lo tanto es un sistema muy frágil a cualquier política que vaya, como fue, por ejemplo, la ley 21.091, que definió la ley de educación superior, que define los aranceles regulados. Esos aranceles hoy día le producen a la católica un diferencial, porque son bastante más bajos que los aranceles reales que nos cuesta la formación de un estudiante, que es un déficit aproximadamente de 16.000 millones de pesos, 16 millones de dólares todos los años, ¿ya? Y que hemos tenido que salvar, obviamente dejando de hacer otras cosas. Solo para que tengan una referencia, lo que ejecutamos en investigaciones, la Católica hoy día ah, debe estar del orden de unos 25.000 a 30.000 millones aproximadamente. Depende mucho cómo uno lo vea. Por lo tanto, estamos hablando de cifras que son muy importantes. Entonces, este proyecto lo que busca es realmente entrar dentro de la sociedad chilena. Y voy a terminar con un par de ejemplos para no alargarme de por qué esto es tan importante. Miren, algunos casos, porque no sé si ustedes saben cuál es el lago más contaminado en Chile, el lago Villarrica. Ustedes van al lago que tenía yo al frente ahí en Lausanne, el lac Leman. Fue el lago más contaminado de Europa y hoy día es el lago más limpio de Europa. ¿Ya? Se puede hacer esa transformación. El año 2023 estuvieron estos incendios, ¿no es cierto?, en Valparaíso, Villa Alemana y Quilpué. Y esos incendios quemaron, ¿no es cierto?, bueno, 110 personas o algo así fallecieron. ¿Saben por qué fallecieron a propósito? Porque se cayeron 3 torres de celular. Al propagarse el incendio, se funden las torres, colapsan y quedan sin celular, sin comunicación para el SAE, para el sistema de emergencia, y por lo tanto las personas no saben que tienen que escapar. Eran todos asentamientos informales, la gran mayoría, y fallecen por eso. Entonces todos los sistemas de información del Senapred fallaron, ¿ya?, en ese proceso. Esa es la realidad. Ahora, ese territorio, hoy día, lo dijo Alejandro Aravena hace poco, pero esto yo lo vengo repitiendo hace mucho tiempo atrás, fue reconstruido por los narcos, completamente, a 120 kilómetros de Santiago. ¿Ya? Un espacio que quedó ahí donde el Estado no llega, donde la industria
De hecho, llegó un poquito tarde y finalmente se lo toman, ese territorio, etcétera. Y por último, otro ejemplo que muestra por qué la universidad es bueno que esté número uno en el ranking QS, pero mejor sería que todas estas políticas nacionales las pudiéramos de alguna manera transformar. Ustedes miran lo que pasa, por ejemplo, les contaba ayer este mismo ejemplo que a mí me ha impresionado mucho porque lo aprendí del doctor Bruno Nervi, papá de Lucas, gran lanzador nuestro y también alumno de ingeniería, así que muy orgulloso por eso. Hoy día si ustedes están en un ISAPRE, la posibilidad de fallecer por un cáncer de colon es 1 de cada 3. Están en FONASA A, es 2 de cada 3. Simplemente 2 veces peor estar, ¿no es cierto? O sea, o tener, ¿no es cierto?, la mitad de probabilidad de sobrevivencia en caso que estén en FONASA A para una misma enfermedad, en un mismo país que tiene los mismos médicos. Y que yo tengo un hijo que trabaja en el San José, hospital que es realmente una trinchera de guerra en Santiago para todo el tema médico. Se dedican a trabajar como, o sea, sé que la medicina que recibe la gente es la mejor, pero el problema de gestión es que los pabellones, por ejemplo, el San José, se usan aproximadamente la mitad de lo que se usa en un pabellón de la Católica o de la Clínica Las Condes o de la Clínica Alemana. Es simplemente un problema de gestión, ¿ya? O no hay sillones para aplicar la quimio, por ejemplo, etcétera. Por lo tanto, si bien es cierto, estamos muy, muy contentos de tener una universidad que está brillando en el sentido académico, hay un deber ético gigantesco, casi moral diría yo, de que esta universidad realmente se vuelque a ayudar a Chile a resolver esas preocupaciones. Y de eso se trata, un poco en el fondo, estoy explicando de una forma muy sencilla, la estrategia. Ya se trata de darnos cuenta que en esas problemáticas, y esto cruza, ¿no es cierto?, la educación, que ya vamos a hablar, cruza los temas de seguridad en Chile, cruza el tema de la salud, las listas de espera, y les digo, los desastres en el mundo en que yo me dedico. Hay demasiada oportunidad para hacer la mejor investigación del mundo a partir de la realidad que tenemos en Chile. Así que ojalá que, bueno, después podamos seguir conversando y les cuento más del proyecto que tiene la universidad. Pero realmente lo que estamos buscando es no solamente apoyo para que la Católica sea una mejor universidad, que nos parece fantástico, pero ese no es el verdadero propósito. El propósito es que a través de la Católica transformemos Chile, porque realmente se puede. Y creo que nuestra Católica tiene un peso específico muy grande en Chile, más grande del que yo me imaginaba antes de ser rector. Y eso hay que aprovecharlo y usarlo en el buen sentido, ya, para transformar nuestro país para bien. Justo mis 15 minutos, y que ahora le doy la palabra ahí a Mario para que nos cuente de Friends. Buenas, bienvenido a todos. Yo voy a contarles corto lo que es Friends para dar paso al panel, que es a lo que todos queremos ver. Friends es una fundación americana, se fundó el año 89, hace bastante tiempo, con la idea simple de ayudar y a mejorar la educación superior en Chile a través de la Universidad Católica. Es una fundación americana que en sus primeros años fue una especie de asesor del rector, ayudar a mirar el futuro, y en los últimos 15 años se ha transformado en un vehículo que canaliza donaciones a la Universidad Católica, a diversos proyectos. Hay una presentación que quieren poner. Eso. Dale. Bueno, Friends, hoy día es un vehículo que ha sido muy efectivo en llevar donaciones, y con el cambio de rector queremos darle un nuevo impulso, queremos conectarnos con toda la red de exalumnos y chilenos que viven en Estados Unidos, que ha crecido mucho, y en esta conexión servirles y que nos ayuden a ayudar a la Universidad Católica. Entonces, es un grupo de amigos que formó esta fundación hace mucho tiempo.
hemos canalizado a la universidad más de 28 millones de dólares en estos últimos 15 años en diversos proyectos. ¿Ah? Algunos han sido proyectos específicos de las escuelas y otros son proyectos, el endowment, y otros han sido, tenemos algunos proyectos más como propios nuestros. Uno es un proyecto en el área de educación que se lo financia un donante americano, chileno, que hizo un patrimonio en Estados Unidos, la familia Uneus. Y tenemos dos proyectos que financiamos directamente los directores de Friends. Y se los quiero mostrar. Y quiero también aprovechar de pedirles los que puedan ayudarnos, que nos ayuden, que nos depositen y que nos den lo que puedan para algunos de estos dos proyectos que son los que nosotros estamos administrando. No sé si pueden dar el video, les voy a dar un video de cada uno de estos dos proyectos. El primer proyecto es la beca Cristóbal Conde, Cristóbal es un chileno, es el principal donante de Friends, que llegó a Estados Unidos a los 12 años, no estudió en la Católica, su mamá estudió en la Católica, y vean lo que es este proyecto. Damos becas complementarias para los alumnos que no alcanzan a poder vivir con lo que les da la gratuidad para que puedan terminar su carrera. Jamás voy a olvidar la emoción de mis papás, de mi abuela, mi hermano, cuando les conté. Una de mis abuelas dijo, el primer nieto que va a poder estudiar tranquilo. Recuerdo que desde ese día pensé, si una persona que no me conoce confió ciegamente en mí, yo no podía seguir dudando. Esta beca no solo me ha ayudado económicamente, sino también es un mensaje claro de que hay personas que creen en mí, en mi historia y en lo que puedo llegar a ser. No solo me ayuda a pagar mis estudios, sino que me da la certeza de que el esfuerzo tiene sus frutos, de que no estoy sola en este proceso. Mi mamá una beca la sacó de Talca y le dio una formación fantástica y nos cambió la vida, no solo a ella, sino que también mi vida, la vida de mis hijos, de mis hermanos, mis hermanas, y todo eso nos cambió por un donante que dio una beca nomás. Y ahora ya con el programa llevamos 270 becados. Imagínate cómo se multiplica. Ojalá que se siga multiplicando. Gracias a esta beca yo pude realizar mis estudios tanto en el pregrado, también continuar hacia el magíster y ahora ya soy profesional, tengo ya varios años trabajando en el sector público y de alguna manera he ido devolviendo la mano también de la ayuda que yo recibí. Yo creo que lo que estamos celebrando acá es justamente eso, es que ustedes han encontrado en el camino con alguien que les ha tendido la mano. Nunca se olviden de eso porque en el futuro ustedes se la van probablemente a atender a más gente. Hago el llamado a hacerlo obviamente y continuar con estos propósitos y seguir brindando la oportunidad a más gente y sentirse identificado también, tanto agradecer a la persona que extiende la mano para ayudar y después más adelante hacerlo uno. Uno de los programas propios de Friends, y tenemos otro programa que hemos traído a Estados Unidos a un grupo grande de chilenos que nunca habían salido de Chile, era en muchos casos primera vez que tomaban un avión, a estudiar inglés. Es un convenio y tenemos un acuerdo con el Instituto de Inglés, se seleccionan. Y aquí es donde les quiero pedir ayuda. Nosotros llegamos a 15, 20 becados al año. Tenemos demanda de 200. Y cambia vidas. O sea, es un tema de liderazgo, de conocer otra cultura y de aprender inglés. Vean el video de Leading the Way. Hacia el segundo semestre de 2023
me llegó un correo electrónico por parte de English UC ofreciendo esta beca, ofreciendo todo este programa completo. Me acuerdo que yo vi la descripción y encontré que era algo realmente muy, muy novedoso. Durante la universidad me tocó estudiar y trabajar, y justamente cuando me llega el correo en que English UC me notifica que quedé seleccionada, yo estaba en mi trabajo. Fue un rush de emoción. Yo creo que grité y me puse a llorar, así como un grito de emoción, y luego me puse a llorar. Y lloraba, lloraba, lloraba y no era capaz de hablar. Me sentí sumamente feliz y como emocionado de poder ser parte de. Y también poder hacerlo con personas de mi misma edad y que están en mi misma como etapa formativa. El poder vivir una experiencia así, definitivamente lo encuentro algo que es irrepetible y único. Mi viaje fue una experiencia increíble. Hubo un grupo humano muy rico y creo que eso fue algo que, aunque fueron tan solo 6 semanas, fueron 6 semanas cargadísimas de anécdotas, de risas, de momentos donde compartimos y abrimos el corazón. Definitivamente diría que sí cambia vidas, de que más allá de una donación realmente es una inversión en la vida de una persona y que marca un antes y un después. O sea, por muy breve que fuera una experiencia, como en mi caso que fue de un mes, de verdad que te diría que me cambió la vida en muchos aspectos. Sin esta beca yo no habría tenido la posibilidad ni de soñar con el trabajo que hoy desarrollo, con las oportunidades que hoy tengo, porque básicamente las herramientas base que te entrega el programa, que son el inglés y liberar tu potencial de liderazgo, son elementos que han sido críticos y fundamentales en el trabajo que hoy realizo. El hecho que ya se pueda cambiar una vida puede hacer de que cambien la vida de muchas otras personas. Mi gracias pasa por todo eso, no solamente a mí, sino que como a todas las personas que me rodean y así como a cada una de las personas que han sido parte de este tipo de instancias. Agradezco profundamente cómo Leading the Way realmente tuvo este valor catalizador para hacer que mi vida realmente tenga un sentido que probablemente no habría podido tomar siquiera sin esta oportunidad. Thanks to Friends UC and its benefactors. Without your support, I now have the skills for a better future wherever I am. Because today I'm leading the way. Entonces, yo creo que voy a terminar acá. El panel que viene es el plato central, pero quiero pedirle a todos, tenemos el propósito de apoyar al rector en el plan que les mostró de contribuir a involucrar la universidad en Chile. Pero hay cosas concretas que todos podemos donar algo para apoyarnos en algunos de estos dos programas. Si alguno de ustedes puede, les pediría que nos apoyen. Gracias. Invitamos a nuestra moderadora y a las dos expositoras. Por favor. María, ¿te quieres una más? Y no. Ahí. Ahí sí, ahí sí.
Bueno, partir por saludar. Muchas gracias a todas y todos por venir. Para mí es un honor poder moderar este panel con estas dos expositoras y aprender, además de paso. Estamos solo a un mes de las elecciones presidenciales y en un escenario que parece bastante marcado por la polarización. Con el rector no nos pusimos de acuerdo, pero varias de las palabras que dijo obviamente me resuenan con mi propia aprehensión o posición frente a este momento histórico, ¿cierto? Que a pesar de que el país enfrenta múltiples encrucijadas en temas políticos que vamos a discutir, sociales, que requieren esta mirada más de mediano o largo plazo, pensemos cambios demográficos, envejecimiento de la población, cambios migratorios. Tenemos un proceso eleccionario que parece bastante enmarcado en un contexto de mayor polarización. También quisiera partir diciendo que tenemos esta conversación en Nueva York, en Estados Unidos, lo que requiere inevitablemente pensar en la posición del país en este contexto internacional. Hoy tuvimos una buena noticia, creo yo, un recién primer firmado acuerdo de cesar el fuego y posible paz en el conflicto de Gaza, que a mí me genera profunda ilusión, al menos, o cierta esperanza. Pero obviamente un contexto internacional de bastante incertidumbre económica, donde hemos experimentado el último año conflictos geopolíticos que han permanecido por más tiempo incluso del que esperábamos que permanecieran. Y tenemos el privilegio de contar con dos destacadas académicas de nuestra universidad, la Universidad Católica, quienes nos van a ayudar a entender mejor este momento que vive Chile. Voy a presentar primero a Julieta Suárez Cao. Julieta es doctora en Ciencia Política por la Universidad Northwestern, es profesora asociada del Instituto de Ciencia Política y especialista en política comparada, sistemas de partido y representación democrática en América Latina. Actualmente está de profesora visitante en el Institute for Advanced Study en Princeton, aquí en New Jersey. Tenemos de cerca. Y tenemos a Loreto Cox, también doctora en Ciencia Política de MIT, que es profesora asistente de la Escuela de Gobierno, experta en opinión pública, comportamiento electoral e instituciones en América Latina. O sea, tenemos las perfectas expertas para la discusión de hoy. ¿Cómo pensamos la estructura de hoy? La pensamos en conjunto. Vamos a partir con una pequeña introducción por parte de Loreto y de Julieta sobre el contexto político actual, tanto desde las características del electorado como del contexto de los partidos políticos que hoy están en las urnas, ¿cierto? Después vamos a tener una conversación moderada por mí, con algunas preguntas y un espacio de preguntas del público. Entonces, partimos, Loreto, contigo. Muchas gracias, Pilar, y gracias por esta invitación. Realmente un orgullo para mí estar acá hoy día con ustedes. Como dijo Pilar, yo voy a partir contándoles, transmitiéndoles algunas pistas que yo creo que son importantes para comprender mejor al electorado y un poco esta quizás loca historia electoral que hemos tenido en los últimos años y también comprender de forma un poco más como no coyuntural, sino como desde encima la elección que se los viene. ¿Ya? Entonces, el primer rasgo que creo que es fundamental de nuestro electorado es que es un electorado que no se identifica con los partidos políticos. Para que se hagan una idea, a principios de los años 90, más del 70% de la población se identificaba con algún partido, y esto fue cayendo sostenidamente, llegó a un pic de 14% en el estallido social, se ha recuperado un poco, pero lo cierto es que hoy día tenemos alrededor de un 30% de la población que se identifica con partidos políticos, y eso es muy bajo en contexto comparado, no tanto en América Latina, pero es bajo en contexto comparado. Y esto quiere decir que al final las personas toman sus decisiones políticas muy individualmente, no mediadas por instituciones, no tienen una lealtad por una pertenencia a un grupo identitario. Esas son cosas más bien del pasado. Segundo, es un electorado que no tiene mayor interés en la política. Esto es un rasgo más bien universal. Son contados con los dedos los casos donde hay ciudadanías que son masivamente interesadas en la política, pero sí creo que las personas que sí les interesa la política, y me imagino que muchos de ustedes están en ese grupo, por algo están acá, digamos, subestiman la profundidad del desinterés de la población, y por eso quería mostrarles estos datos. Y para que se hagan una idea, hay alrededor de una mitad de la población que nunca escucha un programa político en la radio, ni lee nada sobre política, y ni siquiera conversa nunca de política ni con sus amigos
ni con su familia, ¿ya? Y de hecho la gente que conversa frecuentemente de política, yo converso todos los días de política, me cuesta mucho entender que alguien no converse de política, somos 15% de la población que conversamos de política. Entonces la verdad es que la gente mira la política con mucha distancia. Y consecuentemente la política no forma parte de la identidad de las personas. Y esta es una pregunta que hizo la encuesta CEP el año pasado. Le pregunta a la gente cuáles son los aspectos que más definen la identidad de las personas. Le pregunta el primero, el segundo, el tercero. Y esta es la suma de las tres menciones, o sea, suma 300%. Y hay solo 4% que dice que la orientación política es algo que define su identidad. Entonces aquí no estamos hablando de lealtades profundas. Y esa es un poco la contradicción, porque por un lado tenemos esta polarización fuerte que mencionábamos, y al mismo tiempo vemos que para la gente esto no es algo como constitutivo de su identidad. Al mismo tiempo es un electorado que es ferozmente crítico de las élites y en particular de la política. Estos son datos de una encuesta de Ipsos del año 2021 que le pregunta a la gente si está de acuerdo con que la mayor división en la sociedad es aquella entre los ciudadanos comunes y las élites políticas y económicas. Y si se fijan, bueno, la primera noticia es que incluso en países que uno mira así como modelos, como Suecia, Canadá, la gran mayoría de la gente está de acuerdo con esto. O sea, esto significa, en el fondo, que es una división más importante que la división que hay por clases sociales, entre izquierda, derecha, qué sé yo, es entre élites y ciudadanía común. Y nosotros somos el país que tenemos este indicador más alto. Yo creo que esto no se ha vuelto a repetir esta pregunta exacta, pero hay indicios de que esto se ha recuperado un poquito. Esto fue como muy cerca del estallido, que fue como un momento radical de crítica a todas las élites y en particular a las críticas políticas, pero tenemos un contexto de desconfianza, como mencionaba el rector, muy radical y que se refleja, donde se refleja con mayor fuerza es en la política. La gente desconfía radicalmente de la política. Y aún así es un electorado que es sumamente y consistentemente moderado, ¿ya? Cuando uno mira los datos de la identificación en el eje izquierda-derecha, lo que se observa es que la gente lo que más se identifica es con el centro, y esto ha sido así, estos datos son hasta el año 2006 hacia atrás, pero si uno se va más atrás en el tiempo, no cambia mucho. Es consistentemente la gente se identifica fuertemente con el centro. Luego se identifica dice, no, yo no me identifico en el eje izquierda-derecha, ¿ya? Esto hoy día es como alrededor de un cuarto de la población, llegó a un pic de 50% para el estallido. Pero si uno se mete a mirar cómo son las preferencias de estas personas en cuestiones de política pública, de rol del Estado, qué sé yo, se comportan como moderados, ¿ya? O sea, son personas que se parecen a la gente de centro. Entonces tenemos que hay una gran masa de la población que es moderada, y tenemos luego, ahí va oscilando según el ciclo político, pero más o menos de un 20% que se identifica con la derecha y menos de un 20% que se identifica con la izquierda. Entonces, la suma de estos dos elementos, por un lado, esta moderación de las masas y al mismo tiempo esta mirada tan crítica que, por supuesto, toma forma principal contra el gobierno incumbente, nos ha producido en los últimos años esta suerte de péndulo. Y acá a mí me gusta reflejarlo con esta pregunta que yo la encuentro muy decidora, que es una pregunta de la encuesta Bicentenario UC, que dice, le pide a la gente que se posicione en el eje en que si prefiere que la mejor forma de progresar en la vida es esforzarse por emprender, capacitarse y trabajar duro, es decir, lo importante es el esfuerzo personal, o lo importante es el rol del Estado para poder progresar. Y si se fijan, vemos que esto ha oscilado muy fuertemente en los últimos años. Y estas oscilaciones tienen que ver fuertemente con el ciclo político. O sea, fíjense, en torno al año 2013 fue un punto donde había una predilección muy fuerte por el rol del Estado. Y es justo cuando sale electa Michelle Bachelet en su segundo gobierno con una propuesta muy fuerte en esa dirección. Luego esto empieza a cambiar y de hecho cuando llega 2017, la elección donde fue electo presidente Piñera en su segundo gobierno, vemos que había mayor preferencia por el esfuerzo personal. Y así si uno traquea hacia adelante, lo que se observa es que esto refleja fuertemente el ciclo político. Hoy día, si se fijan, estamos con el esfuerzo personal fuerte, ¿ya? Así que no quiero hacer ningún tipo de predicción. Pero a ver, es cierto
son cambios pequeñitos y alguien podría decir que exagerados y al final son 5 puntos para cada, ¿verdad? Pero de una democracia basta darle vuelta a la opinión a poquitas personas para cambiar el sentido de una elección. Y con esto termino. Estos son los datos de la última CADEM y esa es la figura que nos está mostrando. Y lo que vemos es que al final ninguno de estos candidatos tiene una base sólida de apoyo. Al lado vemos la identificación con los partidos. Ningún partido, el partido que más identifica hoy día es el Partido Republicano, que identifica solo el 5% de la población. O sea, acá no hay ningún candidato que tenga una base. Para que se hagan una idea, cuando salió electa Michelle Bachelet para su segundo gobierno, ella en la primera vuelta sacó 47% de los votos. ¿Ya? O sea, acá los candidatos que más están marcando están muy por debajo de eso. Y esto es similar a lo que ocurrió el año 2021. Y esto muestra, a ver, primero que podría haber sorpresa. De nuevo, acá no hay una base sólida de identificación con ninguno de estos candidatos. Hemos visto que la ciudadanía es súper crítica, no forma parte de su identidad. Podrían pasar cosas que cambien el escenario que estamos viendo hoy día. Y en segundo lugar, y esto es lo que a mí me parece preocupante, al final lo que refleja es que no hay una base sólida detrás de quien sea que vaya a ser el próximo gobierno, y esto se va a traducir tarde o temprano en una pérdida de popularidad, más encima en una situación fiscal muy estrecha, y eso se va a traducir en dificultades para gobernar tal como hemos visto en los últimos años. Muchas gracias. Gracias, Loreto. Quizás una pequeña pregunta de seguimiento asociado a este contexto del electorado, que es preguntarte por el rol del voto obligatorio en este contexto. Una pequeña reflexión, obviamente queda abierto para preguntas después. Sí, muy buena pregunta. Esta es la primera elección presidencial desde el regreso del voto obligatorio. Ya tuvimos una elección, la elección municipal anterior fue con... y al final lo que hace el voto obligatorio es que trae a las urnas de manera obligada aparte de estas masas que, como decíamos, están muy lejanas de la política, no están interesadas, miran todo con ojos muy, muy críticos y que tienden a ser moderadas, en el margen a veces un poquito más conservadoras, pero sobre todo anti-incumbente, porque se ha leído o se ha querido leer que son como votantes que serían más bien de derecha. Yo pienso que son de derecha porque hoy día el gobierno es de izquierda, digamos, y en el futuro podría perfectamente invertirse porque son votantes muy alejados, como decía, que tienen una mirada tremendamente crítica. Y una última nota sobre esto. Nosotros hoy día tenemos un contexto de información basado en las encuestas que obviamente es valioso que tengamos toda esta información que sale toda la semana, la encuesta CADEM, por ejemplo, pero mi impresión es que estas encuestas no están llegando bien a esos ciudadanos que están totalmente alejados. La tasa de respuesta de la encuesta CADEM es 10% de la gente que tratan de contactar. Como referencia, la encuesta CEP, que es cara a cara, representativa nacional, tiene una tasa de 65% de respuesta. Y consecuentemente, cuando uno mira, por ejemplo, la cantidad de indecisos que muestran estas dos encuestas, la última que tuvieron las dos al mismo tiempo fue en mayo de este año, y la CEP muestra 20 puntos más de indecisos que la academia. Entonces, de nuevo, eso refuerza la idea de que todavía hay mucha gente que no ha decidido su voto y que todavía pueden pasar cosas en esta elección. Muchas gracias. Ahora, Julieta, ¿cómo se ve el contexto desde el otro lado, que llamamos la oferta que entregan los partidos políticos? Muchas gracias, feliz de estar con ustedes charlando esta noche sobre un tema que, bueno, va a ser un poco deprimente, pero aquí estamos. Como bien decía Pilar, Loreto hizo una descripción muy buena de lo que es la demanda, ¿no? Cómo está el electorado en Chile en este momento. Entonces, a mí me interesaría mostrarles un poco, bueno, cómo está la oferta, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque en los últimos meses, en el último año, se ha instalado, ¿no?, esta idea que el gran problema de gobernabilidad en Chile es la fragmentación, ¿no? Tenemos demasiados partidos políticos y eso es un problema, y eso es un problema especialmente que explotó después de la reforma del sistema binominal, ¿no? Que pasamos de elegir a 2 diputados por distrito a elegir entre 3 y 8 según
el porcentaje poblacional. Y para esto la literatura especializada en ciencia política, no los quiero aburrir mucho, pero tiene como una explicación muy sencilla, una expectativa teórica muy sencilla y además muy intuitiva, ¿no? Se supone que no debería haber más candidatos o partidos serios y competitivos más que uno más que el número de asientos en juego. Esto es, si elegimos 2, debería haber 3 partidos serios y competitivos. Si elegimos 8, esto se iría a 9, ¿no? Y esto generaría esta fragmentación. Sin embargo, en Chile esto nunca ocurrió. Aún con el sistema binominal, que es un tema fuertemente restrictivo en la oferta, ¿sí? Teníamos, miren, en 1989 la cuarta columna, 13 partidos, 7 resultaron con algún tipo de banca. En el 2013, estos 14 partidos, ahora ya 10 ganaron bancas, ¿no? Y claro, y cuando aumentamos el tamaño del distrito, esto explota todavía más. Pasamos de 26 partidos a 16 que ganan bancas, de 27 a 22, y no sé qué nos espera para los próximos meses. Pero sin embargo, esto muestra claramente, al menos creo yo, una tendencia de que la proliferación ya venía de antes. Que no es solo una cuestión de el tamaño de los distritos, sino probablemente ahí había cosas del electorado que por ahí podemos charlar después en las preguntas, ¿no? Esta idea de que en Chile antes de la dictadura la sociedad estaba dividida en los 3 tercios, ¿no? Izquierda, centro, derecha, y que el binominal funcionó como una camisa de fuerza, pero que igual terminaba explotando de alguna manera en los partidos, y claramente ya la reforma lo que hizo fue demostrar esta fragmentación. Entonces, si esta tendencia ya venía de antes, ¿por qué? ¿Por qué en Chile hay tantos partidos políticos? Que parecería ser la pregunta de hoy. Bueno, yo creo que además del electorado, hay una característica muy particular de cómo elegimos diputados y senadores en Chile, que es muy único, es decir, no hay otros países en el mundo que elijan de manera similar, o son muy pocos los que eligen de esta forma, es esta combinación de lista abierta, es decir, que nosotras como electorado votamos por una persona, pero esas personas están anidadas en partidos, que están anidadas en coaliciones. Yo hablo que es como una muñeca rusa electoral, ¿no? ¿Y cuáles son los incentivos de esta muñeca rusa electoral? Bueno, en el contexto que nos habla Loreto, ¿no? Que nos estaba mostrando Loreto, porque esto no siempre fue así, pero en este contexto de desafección, de desconfianza, de crisis de representación, de personas que no están ni ahí con la política, bueno, lo que esto genera es una guerra de todos contra todos, ¿no? Los candidatos compiten obviamente contra los opositores, que es lo que se espera en política, pero también compiten contra los candidatos de otros partidos de su propio pacto y contra los candidatos de su propio partido, ¿no? Entonces, esto genera una tendencia fuerte o un incentivo a que es mejor formar un nuevo partido, ¿no? Yo suelo decir, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Y lo estamos viendo. Se acaba de crear un nuevo partido, o está en proceso de crearse. Hace 2 días el senador Edwards contó que se estaba empezando a formar un nuevo partido, ¿no? Y esto claramente no refleja el electorado que nos muestra Loreto. Estos son decisiones de élites, creo yo, incentivadas por un sistema electoral con incentivos un poco perversos en este contexto de desafección y de deslegitimidad. Y en particular por esta lista abierta del todo contra todos, pero también por la presentación en pactos, que nos crea como una ilusión de cooperación, cuando en realidad lo que enmascara son profundas divergencias y competitividad. Miren, les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto más o menos de manera mecánica, a ver si se entiende. Este es el distrito 7, Valparaíso, La Costa, desde Concón hasta Santo Domingo, en las elecciones del 2021. Es un distrito grande, vive mucha gente, se eligen 8 diputados. Como los candidatos van en partidos que van en pactos,
la primera asignación de escaños es por los votos del pacto. En este distrito de 8 personas, 4 pactos consiguen escaños. Y eso no es un número de alta fragmentación. Estaríamos saltando en una pata si tuviéramos 4 partidos en Chile. Pero sin embargo, los candidatos van en pactos, pero están en partidos. Entonces tiene que haber otra asignación para decidir, bueno, quiénes son finalmente los diputados y las diputadas de este distrito. Y como ven, esos 4 pactos se transformaron, ¡pum!, en 8 partidos. Entonces, esto tiene un efecto multiplicador que no refleja al electorado, que muchas veces tampoco refleja las preferencias del electorado. Piensan en las próximas elecciones, los votos del Partido Liberal van a poder elegir diputados del Partido Comunista. Pensemos en la Convención Constitucional, los votos a Silvia Izaguirre eligieron a Tere Marinovich. Esto es lo que esconde los pactos y además, en mi modesta opinión, lo vuelve muy opaco a la ciudadanía. Es muy difícil trazar cómo tu voto se convierte en una banca. Yo doy talleres de sistema electoral a periodistas políticos, que se supone que deberían saber esto, y no saben, y no es que no sepan porque no sean buenas, no saben porque es muy complejo y es muy opaco. Entonces, el gran problema de la fragmentación no es tanto el número de diputados que elegimos, sino esta combinación, esta muñeca rusa electoral de pactos, partidos, candidatos. Y hay algo más como por ahí para agregar otra capa de complejidad a esto. Toda nuestro entendimiento sobre la gobernabilidad se basa en que, y en una noción bastante intuitiva, como si fuera una balanza, ¿no? Van a ser más gobernables los sistemas con menos partidos, ¿sí? Y van a ser más ingobernables los sistemas con más partidos. Esto es a costa de la representación. Se supone que con más partidos habría más representación, pero menos gobernabilidad, y con menos partidos tendríamos más representación, pero menos gobernabilidad. Bueno, lo que nos mostró Loreto con el electorado nos complejiza mucho esta noción. Queremos un electorado que quiera acuerdos, totalmente, y eso sale consistentemente, aún en las encuestas, ¿no?, de la época del estallido social. Pero si tenemos 2 partidos que no representan, que la gente no conecta, que no se vinculan, esos acuerdos corren el riesgo de no ser percibidos como legítimos por la ciudadanía. Y por lo tanto, no necesariamente tener menos partidos nos va a hacer los acuerdos más fáciles y más gobernables si estos partidos no representan. Y eso me parece que es, creo yo, como el desafío más grande, más allá del número de partidos, ¿no? Es cómo logramos revincular a los partidos y a la ciudadanía con los partidos para que realmente las élites representen preferencias, intereses de la ciudadanía y que los acuerdos a los que lleguen pueden ser sostenidos en el tiempo y percibidos además como legítima. Yo empezaba diciendo que era un poco deprimente lo que iba a decir, porque realmente mi visión en este contexto es que como está el sistema actual, el incentivo mejor o la estrategia mejor para ganar una elección es la de diferenciarse, la de prometer las cosas más extremas, porque eso es lo que se va a viralizar en redes sociales. Ninguna candidata que diga el tema de seguridad es muy complejo, hay que verlo con muchas aristas distintas, eso no es un corto de TikTok, nadie lo va a ver. Pero si yo digo voy a hacer una zanja con cocodrilos alrededor de la frontera, seguramente me voy a volver extremadamente viral. Y lo vemos en las presidenciales. Sueldo mínimo, minas antipersonales, ¿no? Hay un montón de temas que parecieran ser un poco responsables, ¿no? Y estos son los incentivos que tiene la política ahora en Chile para diferenciarse, ser la persona más estrambótica. El problema más grande es que la mejor estrategia para ganar es la que después te impide gobernar. Porque cómo llegan a acuerdos esas personas que resultan electas a veces con posiciones tan extremas. Muchas gracias, Julieta. Vamos a llegar a las preguntas de solución ahora, ¿no? Tenemos 2 preguntas
que queríamos discutir acá. La primera tiene que ver con la reforma justamente al sistema político. Ustedes dieron un panorama bastante claro desde la perspectiva del electorado, ¿cierto? La fragmentación de país, de los partidos políticos. Yo me siento una ciudadana más que no conoce el tema, pero sí habla de política, en el 14%. Y obviamente uno de los desafíos más grandes que uno ve es la incapacidad de llegar a acuerdos, ¿cierto? En un país que está en una encrucijada, como bien decía el rector, que requiere miradas de mediano y largo plazo y no de corto plazo sin solución, ¿cierto? Y sin acuerdo. Y hemos visto, nuestro sistema político ha tenido cambios, ¿cierto? Tuvo cambios hace 10 años atrás, con binominal, con cambios de financiamiento de la política, que fueron fundamentales en su momento, pero hoy vemos otros desafíos y muchas propuestas que han ido cayendo en el camino, asociadas a convenciones o a la misma propuesta más reciente que envió el gobierno. Y en ese contexto preguntarles, ¿cuáles creen ustedes que serían los elementos claves que debiese tener una reforma al sistema político? Obviamente teniendo en miras mejorar la calidad de nuestra democracia, en la línea un poco que se planteaba acá. ¿Dieta? Bueno, yo voy a empezar diciendo algo muy poco politológico, que es que creo que hay que dejar de hacer reformas por un tiempito, o al menos no hacerlas ahora para la elección de mañana, ¿no? Y que esto tiene que pensarse más. Y parte de estos incentivos que les decía, a diferenciarse y a tener la solución y todo, muchas veces nos lleva a un exceso de propuestas que, no sé, no quiero decir que no están muy bien pensadas, pero que creo que no se pensaron del todo. Bueno, ustedes hagan como que no dije eso, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar esto que se hablaba del umbral, ¿no? De poner un umbral nacional, y eso tiene repercusiones muy claras en las regiones menos pobladas. Van a ser esos partidos los que no van a pasar el umbral, y esos votos se van a repartir entre cualquier otro partido, y esto va a generar todavía más opacidad en la forma de cómo un voto se transforma en un escaño. Yo creo que hay que pensarlo a largo plazo. Hay que volver a ser Chile. Cuando yo estudié acá en Estados Unidos, mi profesor de Latin American Politics decía, Chile es el país de los cambios graduales, incrementales. Yo tengo que confesar que hace 14 años que vivo en Chile, pero no sé si se dieron cuenta. Pero vengo de otro lado, donde los cambios no son graduales, ni son incrementales. Y yo creo que hay que volver a pensar con mirada de mediano plazo al menos. La política es el reino del corto plazo, definitivamente. Entonces hay que poner a los políticos a pensar en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que a mí, digamos, si nos preocupa la fragmentación, hay que terminar con los pactos y que los partidos vayan solos y que sobrevivan los que sobrevivan, que tengan que generar una identidad más fuerte, que tengan que revincularse con el electorado, y ahí vemos qué pasa. Imagínense decir eso a un político, ¿no? Es casi ofrecerle que se termina quizás su carrera en pocos años, pero yo creo que eso genera mucho ruido y no es conducente en este momento a una política más ordenada, por ejemplo. Ya, vamos a polemizar para hacerlo más entretenido. No, yo comparto plenamente el diagnóstico de Julieta. Y la paradoja, y cuando uno mira así lo que se decía cuando se hizo la reforma del fin del binominal, parte de lo que se buscaba era como que hubiera más representación y todo. Y hoy día estamos como en esta paradoja de que hemos perdido en gobernabilidad y en representación. Entonces, supuesta como disyuntiva, como hoy día estamos en el peor de los mundos. Y en ese mismo sentido, yo creo, yo comparto con Julieta que en el mundo ideal a mí también me gustaría eliminar a los pactos, y además tenemos los subpactos, y la cuestión es todavía más enredada. Y yo comparto que esa sería una forma ideal. A mí también me gusta la vía de eventualmente reducir la cantidad de diputados que se eligen. 8 puede ser mucho, uno podría pensar en dejarlo en 6. No sé, hay muchas perillas que se pueden mover con este objetivo. Pero a diferencia de Julieta, yo veo esto como una cuestión de suma urgencia. Creo que
desde mi punto de vista es la reforma fundamental en este país, porque es la reforma de la cual dependen todas las otras reformas que tienen que pasar por el Congreso. O sea, ya vimos todo lo que nos costó sacar la reforma de pensiones, tenemos pendiente la reforma de salud y otras, o sea, y mientras no resolvamos esto, porque a ver, cualquier persona que ha organizado un asado sabe que poner de acuerdo a 25 cabezas es sumamente, y además que el tema, un tema que no habló Julieta, es que no solo que son 25, sino que además yo llego a un acuerdo con un partido y después los parlamentarios votan de otra forma. El tema del discolaje también es gravísimo y eso es algo que hay que abordarlo. Y en ese sentido, yo el tema del umbral del 5% me parecía que no era la mejor opción, pero veo tal urgencia que como que si me dan esa mano me subo, digamos. Y creo que además es una política que logró, fue propuesta por el Consejo de Expertos previo a la el segundo proceso constituyente, y después fue parte de esta negociación que hubo liderado por el senador Durresti, que estuvo como ahí, finalmente el gobierno se retiró. Entonces, me pasa que siento que en el mundo, o sea, que yo estoy de acuerdo que podemos tener una discusión teórica de qué es lo mejor y eso no es lo mejor, pero yo veo una urgencia radical y no veo cuándo vamos a tener espacio, porque al final el drama es que la decisión la tienen que tomar los propios parlamentarios de los 25 partidos. Entonces, yo en esto estoy, y además que es un tema que a la ciudadanía no le importa, porque no le gusta a los políticos, y no le gusta, porque además no quiere, no quiere nada que fortalezca a los partidos, sino que quiere yo voto por a quien a mí me gusta. Entonces, yo creo que acá lo que necesitamos es liderazgo por parte de grandes políticos que se pongan de acuerdo, y tenemos que mandarnos a freír a los partidos chicos y hacer de la forma que sea que logre acuerdo ya. Bueno, una forma de mandarlo a freír es sacando los pactos, porque ahí van a... De acuerdo, pero hay que tener el acuerdo para eso y ese no está. Y el umbral, que era parte de la comisión técnica en un contexto más grande de reformas, ¿no? Entonces, esto de sacar una sola cosita, esto es como un sistema. Uno toca algo y se mueven todas las demás partes. Entonces, hay que tener mucho cuidado al hacerlo, pero sí, estoy de acuerdo que estamos en un mal momento. Y ojalá tuviéramos buenos liderazgos en el mundo. Saliendo del tema de reforma, un tema que apareció nombrado por ti es que durante las campañas uno escucha mucho, ¿cierto? Escucha las peores propuestas. Es difícil decir que las mejores. Hemos discutido obviamente mucho en relación a lo que la ciudadanía espera. La discusión para mí más cercana de delincuencia y crimen organizado abunda, pero también sabemos que los discursos de campaña, por extremos que sean, no necesariamente reflejan lo que ocurre una vez que el gobierno llega a ser gobierno. Y eso lo hemos visto en las últimas 2 elecciones de manera muy clara, cómo los mismos discursos se van ajustando de acuerdo a las realidades que les toca vivir. Y quizás pensando aquí ya en el post, estamos en un mes de elecciones, todos queremos predicciones, no sabemos eso, ¿cierto? No tenemos la bolita mágica, pero pensar en la etapa posteleccionaria, ¿cuáles creen ustedes que son como los grandes temas que van o bien marcar la agenda o que el gobierno futuro debiese poner en agenda? Bueno, yo ya adelanté que creo que la reforma principal, o sea, que debiéramos hacer como país la reforma del sistema político, porque de eso dependen muchas de las otras reformas. Pero fuera de eso, a ver, yo creo que por lejos la mayor preocupación de la ciudadanía es el tema de la seguridad. Y creo que tenemos que hacernos cargo de las cosas que le preocupan a la ciudadanía. Y creo que acá hay 2 elementos más que lo vuelven sumamente importante. Primero, tenemos bastantes indicios, algo habló el rector también, de la intromisión del crimen organizado en el país. El crimen organizado ha destruido países en la región de la forma más dramática. Es sumamente difícil cortarlo después porque permea las instituciones, las destruye, se lleva a los niños, a los jóvenes, altera radicalmente la vida de las personas. Y creo nosotros todavía estamos en una etapa muy incipiente, pero creo que debiera ser un tema absolutamente prioritario cortar que eso no pase de ser incipiente. Y la segunda razón por la que creo que es un tema fundamental es porque cuando uno mira lo que produce el temor en la población en términos de
esta como tensión autoritaria, esta como búsqueda de propuestas iliberales, me parece sumamente preocupante. Hay indicios, a ver, les voy a mostrar un gráfico, pero mientras tanto, cuando uno mira, por ejemplo, la aprobación que tiene el presidente Bukele en toda la región, y incluido Chile, y el presidente Bukele ha limitado todas las libertades en El Salvador y ahora aprobó la reelección indefinida. Y yo creo que eso surge en parte de la experiencia radical del temor. Y estos son datos de Chile, de la encuesta del CEP. Le piden a la gente que se posicione entre estos dos polos. Uno es, se deben garantizar todas las libertades públicas y privadas, aunque eso impida controlar la delincuencia. Y el otro polo, fíjense en la reacción, se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia. Y el 50% de la población está por suprimir todas las libertades públicas y privadas. Entonces, este es un tema que realmente es muy delicado. Y no me quiero tomar todo el tiempo, pero el otro tema que tenemos absolutamente pendiente es el tema de salud. Llevamos mucho tiempo discutiendo una reforma, el envejecimiento de la población lo vuelve cada vez más serio. Creo que ese es otro tema que debiera ser muy prioritario. Súper de acuerdo. Agregarías a la cuna también, ¿no? Que es un tema que estamos hace un montón discutiendo. Acá la experta en seguridad es Pilar, así que yo creo que ella también debería contarnos un poco qué es lo que se debería hacer, pero no puedo estar más de acuerdo con Loreto. Digamos, el peligro, yo me pregunto si la gente realmente entiende qué implica que se deben suprimir todas las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia. No sé si logran entender qué implica para ellos, ¿no? Para cada una de las personas. Porque creo que eso es lo más difícil de poder traducir. Y ahí también el sistema político y por ahí también nosotros, ¿no? Que estamos formando ciudadanos, estamos al debe. Si no podemos hacer entender qué implica vivir en una sociedad sin libertades públicas y privadas, y lo más probable es que no sea una sociedad segura. Porque la seguridad no es solo que no te roben, que no te maten, la seguridad es multidimensional, ¿no? La seguridad implica condiciones sociales también para que la gente viva de manera segura, que pueda florecer con sus intereses, que podamos pensar de manera tendiente al bien común. Y si suprimimos todas las libertades públicas y privadas, no sé de qué bien común podemos hablar, ¿no? Entonces yo creo que ahí también quienes estamos enfrente de las clases tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Porque me parece que no hemos logrado comunicar bien o enseñar bien qué implicaría este mundo, ¿no? Sin libertades. Muchas gracias. Este gráfico es realmente impresionante. Yo tengo que chequear el tema de horas, porque en teoría ahora partimos un espacio de público que duraba 20 minutos. Yo estoy a cargo de la hora, pero partimos tarde. Se necesitó doble. Tenemos un espacio, la idea es tener un espacio de una ronda de preguntas, partir 10 minutos. Idealmente consolidar 3 preguntas de manera de darle la palabra a Julieta y a Loreto, y solo recordar que seamos respetuosos con el tiempo y la extensión de nuestras palabras. ¿Hay algún ejemplo donde exista crimen organizado y que la democracia haya resuelto ese problema? Ahí yo no puedo estar más de acuerdo que de la preocupación que pero pregunto si existe evidencia empírica de que la democracia haya resuelto cuando existe crimen organizado, como fue el caso de Colombia, un problema de esa envergadura. Mi tema de investigación nunca ha sido crimen organizado, ha pasado a ser obviamente un tema de relevancia suficiente para entrar. Yo sí creo que tienen que haber experiencias. Estoy pensando en Italia, la mafia, estoy pensando en Estados Unidos, en Chicago. Medellín es un caso muy exitoso. Medellín como ciudad es un caso sumamente exitoso, y yo comparto con Loreto algo que tú dijiste. O sea,
El caso chileno de etapas muy tempranas, yo también creo que llamamos crimen organizado a todo, y la necesaria distinción entre crimen organizado real, que a mí mi preocupación central es corrupción de la democracia, del Estado, y por otro lado violencia, que no necesariamente son lo mismo, pero que es lo que realmente le preocupa, creo yo, a la gran mayoría de la ciudadanía. O sea, el riesgo de que antes el homicidio ocurría en una zona que a mí no me tocaba, estaba en ciertas zonas de Santiago, ir a la Legua Emergencia, siempre ha sido ir a El Salvador, antes de Bukele. Pero hoy en día me puede llegar a mí en la feria a la que voy todos los domingos. Esa preocupación no necesariamente es crimen organizado. Yo creo que hay mucha política que sí sabemos que funciona. De nuevo vuelvo al caso de Chicago, que ha sido bastante exitoso en reducción de violencia, con los vaivenes que la violencia tiene en general. Y por otro lado está el tema de corrupción y de inteligencia, que yo creo que es un tema. Sí, eh, desde hace como 1 o 2 semanas uno ve carteles cerca de la Casa Central de la Universidad que dicen Cast igual estallido. Y uno ve, ese mismo comentario lo ve a veces incluso en personas de la derecha, digamos, por un poco por la contienda política actual. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? Porque efectivamente es bien como antidemocrático suponer que alguien va a salir elegido y viene el miedo del nuevo estallido. Y creo que ahí hay un problema para la sociedad en general. Eso. Está funcionando, ¿no? Sí. Tengo una pregunta para Loreto, que en tu presentación en un minuto hablabas del votante moderado, y entendiéndolo como un votante de centro, si es que entendí bien. Mi intuición, pero obviamente basada en una mera intuición, así que por favor corrígeme tú, es que ese votante moderado que uno tiene en su cabeza como asimilar, así como a la democracia cristiana de los 90, es un votante que ya no existe y que hoy ser un votante que no se identifica con la derecha o la izquierda, y sobre todo con sus versiones más extremas, y por lo tanto uno situaría en el eje izquierda-derecha, en el centro, no necesariamente es más moderado. De hecho, puede ser alguien que esté dispuesto a suprimir libertades, pero al mismo tiempo que esté dispuesto a aumentar considerablemente el gasto público y tener una agenda de derechos sociales fuerte. Entonces, mi intuición es que se ha reconfigurado ese votante de centro que nosotros tradicionalmente llamamos moderado, pero que en verdad hoy sus preferencias tienden a ser en el eje izquierda-derecha contradictorias y por lo tanto tal vez no lo estamos entendiendo. Patricio, yo creo que tienes razón. Y el estallido nadie lo vio venir, así que no sé quién tiene la bola de cristal para decir que si gana algún candidato va a venir un estallido social. Me parece que eso es campaña sucia, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y además, de vuelta, como decíamos recién, uno puede ganar, pero después tenés que gobernar, ¿no? Y vas a gobernar con diferentes medidas que van a poder ser más o menos populares, depende de los apoyos que tengas también en el Congreso. Entonces, ahí me parece que, no sé, no estoy en Chile, ¿no? Estoy en Princeton, pero no sé, me parece más un tema de campaña medio sucia que una preocupación real. Comparto que es sumamente delicado como que se hagan esas amenazas y poco democrático a fin de cuentas. Pero más allá de ese como temor de la calle, y en línea con lo que les mostraba en la última lámina, o sea, hoy día el escenario más probable es claramente que el próximo presidente sea José Antonio Kast. Y como les mostraba, a ver, él en la elección pasada, en la primera vuelta, sacó, creo que fue, no recuerdo si 27, 28% de los votos. Ahora está marcando 25%. Entonces, es un presidente que al final tiene una base de apoyo muy, muy poco sólida. Su partido identifica el 5% de la población, que de nuevo es muy baja, incluso en el mundo, porque, a ver, yo creo que no se puede descartar que le vaya bien en la elección parlamentaria y tenga una buena bancada. Eh, pero de nuevo no son bancadas muy leales, o sea, recordemos, o sea, son bancadas que apenas empieza a perder popularidad a cambio y fuera, o sea, no sé, claro, lo que ocurrió con el presidente Piñera en los retiros de pensiones, o sea, su
propio partido, Renovación Nacional, todos lo abandonaron. O sea, entonces yo creo que yo veo un riesgo importante por ahí en términos de gobernabilidad. Obviamente es un riesgo porque ninguno otro de los candidatos está marcando muy fuerte, pero yo creo que a él le pegaría especialmente fuerte en el sentido de que ha sido una persona que ha sido muy intransigente como en su rol de parlamentario en todas las negociaciones a lo largo de la historia, entonces nadie le va a querer tender una mano, digamos. Va a estar difícil, yo creo que las tensiones con Chile Vamos están álgidas, yo creo que no va a ser fácil, digamos. Y a tu pregunta, a ver, ya, hay un tema donde nadie es moderado y es justamente este tema, el tema del orden y la seguridad. La gente está, todos quieren más orden y están dispuestos a cualquier cosa por ese orden. O sea, eso se ve muy, muy, muy fuerte, ¿ya? Pero en los otros temas, tú decías como por ejemplo el gasto público y todos los temas más del rol del Estado, la población es súper moderada. Y por eso digo, cuando uno mira las preferencias de las personas que se identifican con el centro, y de las personas que no se identifican en el eje, es consistente con cuando tú le preguntas, por ejemplo, ¿usted cree que el Estado debiera hacer más por las personas en términos de, no sé, política social, de salud? En general, las respuestas tienden a ser moderadas. Yo, bueno, en parte porque estudio opinión pública y me gusta la opinión pública, la población es muy moderada y muy sensata en general, en mi opinión. Sí, perdón, yo no le respondí, pero sí estaría de acuerdo que todos tenemos como preferencias contradictorias. Nos encantaría no pagar impuestos y tener todo gratis, digamos, llevado a un extremo. Y sí es cierto, creo yo, esto que, pero lo veo desde el lado de la oferta, ¿no? Como los partidos se desdibujan, uno termina votando lo que llamamos con single issue voter. Terminas decidiendo tu elección en un tema, seguridad, economía, educación, no sé, lo que sea. Y que cada persona puede terminar en un extremo, ¿no? Eligiendo en un solo tema. Y ese tema no tiene por qué ser coherente con tus preferencias en relación a otros temas. Y yo ahí veo el problema de que los partidos políticos ya no generan, antes generaban una cierta oferta relativamente coherente, ¿no? Y relativamente programática de muchos temas distintos. Y como ciudadana era fantástico porque no tenés que ser un experto en salud, en educación. ¿Quién tiene tiempo, no? Como para saber todo eso. Pero si los partidos ya no nos ofrecen estos paquetes ideológicos, por llamarlo de alguna moda, pero coherentes, bueno, vamos a terminar decidiendo en un solo tema y muy probablemente quizás votando en contra de nuestros propios intereses en otros temas. Y eso es complicado. Pasados los 10 minutos, ¿cierto? Sí. Muchas gracias a todos. Gracias a Julita, gracias Loreto por esta informadora. Lo que hice la porque yo te Le vamos a agradecer a la moderadora y las panelistas por sus interesantes intervenciones. Una foto, sí. Y